Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan. Nos siguen a través de este medio Buscuenti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en el segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien. Muy buenas tardes, Colombia. Buenos días todavía, México. Bienvenidos a este programa. Jorge, ya estamos algunos mesecitos para nuestro cuarto congreso. Así es, el tiempo va corriendo y bueno, nosotros también con preparativos y pues yo creo que con mucha oración para que llegue la persona que tiene que llegar, para que lo que nosotros estamos dispuestos a hacer es lo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros, entonces que tengamos como esa coherencia, que tengamos esa comunicación y que todos vamos a lo que es ese mismo principio de tratar de ayudar, tratar de dar lo que, por gracia, lo que hemos recibido por gracia. Así es, pues manos a la obra, como es parte de nuestro eslogan, de nuestro vamos a servir a Dios y sobre todo ese es un privilegio aprender a servir a Dios. Bueno, pues bienvenidos a tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. En el programa pasado empezamos una nueva serie llamada Conociendo y Entendiendo los Llamados de Dios. Estos se encuentran en las dos cartas que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero aplican también Pedro, el Pedro, apóstol perdón, Pedro. Pedro en el Nuevo Testamento, pero estos también aplican a nosotros de manera individual. El versículo base del día de hoy se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo voy a repetir, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En este versículo podemos encontrar muchas cosas que nos van a bendecir. En las primeras hay cuatro características que debe tener el pueblo de Dios. Debemos ser linaje escogido, es decir, de su familia espiritual, real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un privilegio poderle servir. Nación Santa. Somos una nación santa porque somos apartados con un propósito santo. No somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos como peregrinos, de paso también. Pueblo adquirido por Dios. Es una posesión exclusiva de Dios porque Él, su Hijo, pagó el precio por nosotros. También hay dos principios especiales a desarrollar en este versículo. Dice, para que anuncien las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Hay muchas, pero la bondad de Dios es muy importante que nosotros la expresemos de todas las maneras que la hace. También sus obras maravillosas y especialmente las que hace también en nosotros. Y luego dice, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Jesús nos los dijo en Mateo, se encuentran estas dos porciones que nosotros habla y nos da esa certeza y seguridad de que nosotros somos esta luz en esta oscuridad de este mundo y que también la sal le da sabor a esta tierra, porque Jesús nos da sabor a nosotros. El programa del día de hoy lo hemos puesto llamados a entrar a la luz admirable. Dios nos llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, donde podemos activar los ojos espirituales que nos permiten ver a más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías hablaba de que ya no habrá más siempre oscuridad para la persona que estaba en angustia por la aflicción. Esta circunstancia la vivía el pueblo de Israel. Esto está en Isaías 9:2 y lo voy a leer en la versión de traducción lenguaje actual. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan
en las tinieblas. Lili nos va a explicar mucho esto. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero bueno, en el programa pasado hablábamos también de que el apóstol Pedro nos hace varios llamados, ¿verdad? Entre ellos, pues que acaba de mencionar mi esposo, de ser llamados de las tinieblas a su luz admirable, ahí en 1 Pedro 2:9. Pero también Pedro nos habla de otros llamados, incluso nos habla que somos llamados a padecer como Cristo, ahí en 1 Pedro 2:21. También de que fuimos llamados para heredar bendición, ahí en 1 Pedro 3, del 8 al 9. También que fuimos llamados a su gloria eterna, ahí también en la primera carta de Pedro 5:10. Y por último, que fuimos llamados por su gloria y excelencia en la segunda carta de Pedro 1:3. Entonces aquí vemos cómo estos llamados los menciona Pedro, y vamos a ver hoy ese de las tinieblas a su luz admirable. Pero vamos a ver qué es lo que antecede a cuando Pedro nos dice esto. Primero, Pedro está diciendo ahí en esta primera carta, en el capítulo 2, que nos acerquemos a Jesús. Sí, pero no un acercarnos ahí como que nada más rápidamente, no, sino de permanencia. Y muy peculiar, Pedro le llama a Jesús piedra viva. ¿Por qué le habrá llamado Pedro a Jesús piedra? Pues sí, ¿verdad? Porque él está diciendo que Jesús es nuestro fundamento firme, una piedra que sostiene y da estabilidad a la iglesia que está en construcción, ¿verdad? En una iglesia que se construye también de piedras vivas que somos nosotros. Y sí, en esta cita de los versículos del 4 al 8, el apóstol Pedro llama a Jesús piedra, pero le da diferentes adjetivos a cuando él llama a Jesús piedra. Fíjense, le dice primero piedra viva, también le dice escogida, preciosa, principal, piedra del ángulo. Aquí al menos tenemos estos cuatro adjetivos a piedra, a Jesús. Pero también le llama Pedro piedra desechada, de tropiezo y que hace caer. Y especifica, ¿no? Que para los hombres ha sido desechada, de tropiezo y que hace caer. Así que aquí el apóstol Pedro nos plantea una decisión de que escojamos quién es para nosotros Jesús. Si es una piedra viva, escogida, valiosa o principal, o desechada, de tropiezo y que hace caer. Creo que todos, no habría que explicar mucho esto, ¿verdad? Pero creo que todos debemos escoger lo primero, que Él es para nosotros esa piedra viva, escogida, valiosa y principal. Claro, ¿por qué viva? ¿Por qué Jesús es piedra viva? Porque Él venció la muerte, Él resucitó, y a todos aquellos que nos acercamos a Él nos da vida. Bueno, y empezando, ¿por qué piedra? Porque una piedra, ¿verdad? Y en este caso Jesús es el cimiento firme, la base sólida de la iglesia que une todo. Y piedra angular, pues sí, porque sostiene a la iglesia y a nosotros, todos los creyentes que somos estas piedras vivas y que somos parte de la construcción del templo espiritual que es la iglesia. Jesús es el fundamento firme, la piedra angular principal, esencial, sobre la cual se edifica toda la estructura de la iglesia, de nuestra fe cristiana. Y sin Él, por supuesto que toda la construcción, todo el edificio se derrumbaría. Sin Él, nada somos. No nos podríamos sostener como iglesia sin Él, que es la piedra angular, la piedra principal. Ahora también vemos que Pedro le dice escogida, preciosa.
valiosa, dice en otras versiones, ¿verdad? Y claro, también dice tristemente desechada y rechazada por los hombres, pero nosotros no somos de esos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa aquí, Pedro? Pedro saca estas palabras en realidad del profeta Isaías, ahí en una profecía de Jesús. Isaías 28:16, quiero leérselos porque ahí es donde se nos menciona de Cristo como la piedra angular. Y dice así, voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice, por eso Dios, el Señor, dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Qué hermosas palabras, porque de hecho también las toma el apóstol Pablo en Romanos 9:33 y hasta él hace énfasis que el que creyere en él, o sea, en Jesús, no será avergonzado. Claro, debemos poner nuestra fe en él, que es esta piedra, como dice aquí, probada y de cimiento firme, porque si estamos ahí apoyados en él, no nos vamos a tambalear. Y como dice Pablo, no seremos avergonzados. Ahí está la clave, ¿verdad? Porque si bien al unirnos a Cristo, que Él es la piedra viva, también nosotros los creyentes nos convertimos en piedras vivas. Sí, y somos parte de la iglesia, solo así seremos parte. Y bueno, todo esto tiene su metáfora, su relación con el templo físico que vemos en el Antiguo Testamento, el templo de Salomón. Sí, fíjense que ahí el templo obviamente estaba construido por piedras, pero pues piedras muertas. Recordemos que en el Antiguo Testamento vemos de manera física, lo que en el Nuevo Testamento ya es algo espiritual. Y en el templo físico del Antiguo Testamento, pues estaba construido por piedras muertas. Y ahora Pedro entonces nos llama piedras vivas, que precisamente construimos un templo espiritual donde habita Dios y su Espíritu Santo. Pero hay algo muy interesante que se habla de las piedras muertas, voy a decirlo así, que construían el templo. El primer libro de Reyes 6:7 dice así, y cuando se edificó la casa, o sea, hablando del templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Sí, así que las piedras que ya llevaban para la construcción ya estaban labradas, trabajadas, ¿verdad? Por el cantero. Entonces nosotros, si lo llevamos a nuestra vida como piedras vivas que somos, también nosotros debemos ser trabajados y tallados, ¿verdad? Todo lo que pasamos en esta vida, que a veces pensamos que son cosas muy difíciles, duras, insoportables, no sé, es que Dios está trabajando en nosotros. Todo tiene su propósito en Cristo. Todo tiene un fin, sí, un propósito. No pensemos que nos están pasando cosas sin que Dios no pueda hacer algo. No, Él trabaja en nosotros como un cantero con una piedra para que podamos ser parte de la iglesia y podamos ocupar el espacio que tenemos, ¿verdad? En todo este edificio que es la iglesia. Me gusta mucho esta metáfora de una construcción y nosotros somos parte de esa construcción. Si imagínense que en esta cita de Isaías leíamos que mismo Cristo fue una piedra probada, pues cuánto más nosotros que
que pues tenemos muchas situaciones, muchos errores cometemos. No, nosotros debemos ser probados y trabajados para hacer esas piedras vivas que pertenezcan a la construcción de la iglesia. Y es muy curioso porque Pedro, recordemos que fue llamado por Jesús como piedra. Petros, sí, Jesús le llama a Pedro Petros. ¿A qué se refería Jesús? A una roca o una piedra pequeña. Y ahí en Mateo 16 tenemos este relato, pero cuando le dice que la iglesia será edificada, habla sobre él, Jesús mismo como Petra, que es una piedra grande, un fundamento. Y entonces por eso me da mucho, pues sí, gusto cómo Pedro usa esta misma palabra para referirse a él también como parte de. Él nunca cree que él es el fundamento, no, sabe que Cristo es el fundamento y por eso dice que todos nosotros somos esas piedras pequeñas, esas piedras vivas también que forman parte de la construcción que es la iglesia. Somos un cuerpo, también lo diría Pablo, somos parte de la estructura. Así que Pedro usa hasta su nombre y para él mismo decir, yo soy parte, como también ustedes, de la iglesia. Él lo que quiere es exaltar a Cristo como el centro indispensable en la construcción de la iglesia, porque les digo, sin Cristo pues no podríamos ser nada ni hacer nada. Y algo importante que también vemos en ese pasaje de Mateo 16 es la confesión que Pedro hace de Jesús. Mateo 16 dice, Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran confesión de Pedro lo hace ser esta piedra viva. Y también debemos nosotros tomar esa confesión y declarar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Así formamos parte de esta construcción de ser piedras vivas. Y bueno, también quiero leer un pasaje que el apóstol Pablo también hace muy parecido con lo que está diciendo Pedro. Ahí en Efesios 2, del 20 al 22, en la Nueva Traducción Viviente les voy a leer esta cita, porque también hacen la misma semejanza de una construcción. Dice así. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Me gusta también cómo lo expresa el apóstol Pablo de que estamos unidos, somos piedras vivas, como dice aquí, cuidadosamente unidas. Por eso les digo, somos trabajados, labrados por nuestro gran cantero que es Dios. Así que no pensemos que a veces las cosas no son adversas sin ninguna razón. No, Él está trabajando y nosotros para formar parte de esta construcción de este templo santo. Y entonces así, con este antecedente que nos da Pedro de que Cristo es la piedra viva y que también nosotros somos esas pequeñas piedras vivas, es que dice esta cita que mi esposo leyó de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Que un día sí nos llamó de las tinieblas para estar en su luz admirable. Bueno, importante que sigamos meditando. También nos enseña la palabra que nosotros somos ese barro en manos del alfarero. Entonces, todo esto nos ayuda para acercarnos a la piedra viva que es Jesucristo.
Conocemos y entendemos que Dios nos llamó a salir de la oscuridad, a entrar en su luz maravillosa. Jesús les preguntaba a las multitudes, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Y Jesús les dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. No solo es escuchar, somos hacedores de las enseñanzas de Jesús. No podemos dejarlo en un conocimiento sin practicar lo que Él nos quiere enseñar. Es como una persona, decía Jesús, que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Estamos hablando de esa piedra viva. Los cimientos tienen que estar en esa piedra viva. Y dice, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Esto nos dice Lucas 6, de los versículos 46 al 48. Sabemos que nuestra fe está cimentada sobre la roca sólida y viva que es Cristo. Nosotros los creyentes nos convertimos en esas piedras vivas, formando parte integral de un nuevo edificio espiritual que es la iglesia, su cuerpo. Esto lo comentó Lili, lo dijo en esas palabras que nos ayudan a entender que no somos solos, sino somos parte de un cuerpo. La unidad es esencial para el cuerpo de Cristo. La iglesia está construida sobre la verdad sólida como una roca en la cual es Jesús, eh, ese fundamento, y está edificada sobre el fundamento, también decía Lili, sobre los profetas y los apóstoles, como Pablo lo dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa que somos piedras vivas? Si nosotros tenemos una nueva naturaleza, que es la que Dios pone en nosotros, necesitamos entender los dos principios que vimos dentro de el versículo base del día de hoy. El primero nos habla del propósito, anunciar las virtudes de Él, no nuestras, sino de Él. Nosotros somos como la luna que refleja al sol. El ser reflejo de la bondad de Dios y sus obras maravillosas que hace principalmente en nosotros como piedras vivas al transformarnos. Para anunciar las virtudes no estamos hablando solo de predicar a otros con palabras, sino con nuestra manera de vivir discipulamos a otros. La gran convicción es obedecer la autoridad que Jesús nos envía a su iglesia para ser discípulos de Cristo como mandato. Por eso tenemos primero que ser discípulos nosotros. No podemos hacer a otros discípulos si nosotros no somos y vivimos como discípulos de Él. La iglesia puede dejar a una persona evangelizada, pero no le enseña a crecer en el conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Por eso este trabajo es muy importante, evangelismo y discipulado. Es como una moneda que tiene dos caras para conservar su valor. Si le quitamos o borramos una cara, pierde su valor. Y este primer principio o propósito nos lleva al llamado del segundo principio. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso tenemos que estar seguros, convencidos de que somos esa luz que nos puso en este mundo para alumbrar y para anunciar esas virtudes, pero también como sal para dar sabor en esta tierra. Una luz que no se puede esconder. La sal no puede perder su sabor. Esto nos habla primero de una transformación y en segundo plano de la perseverancia en la salvación, hasta llegar a esa meta final que tenemos, que es la vida eterna. Es un ejemplo similar al de la moneda. Necesita conservar las dos caras. El ser nosotros la luz del mundo, tenemos que complementarla con conservar esa condición del sabor. No perder ninguna condición de ser luz y ser sal de este mundo. Y eso se logra con perseverancia y fidelidad a Dios. Pablo también nos complementa esta enseñanza de Pedro.
nos da una perspectiva práctica para entender que la iglesia somos el cuerpo de Cristo con un fundamento y propósito a alcanzar, al edificar sobre ese fundamento que es la piedra angular, la piedra principal, la piedra viva que es Cristo. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, Pablo les empieza a decir a la iglesia de Corinto que no les puede hablar como personas espirituales o maduras, sino como a niños. Dice ese versículo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido porque estaban preparados no estaban preparados, perdón, para algo más sustancioso. Les decía que se comportaban eh, de una manera como cristianos carnales, porque había problemas, contiendas, celos, especialmente les hablaba de las divisiones entre ellos y no entendían que eran siervos de Dios. Cuando Lili nos decía que esas piedras muertas conformaban el templo, nosotros somos piedras vivas que conformamos el templo, el cuerpo de Cristo. No sé cuánto tiempo tienes de haber dejado las tinieblas, pero sí podemos estar en esta condición de cristianos carnales, donde los sentimientos predominan por encima de la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios. Y eso estaremos siguiendo hablando de Pedro, porque Pedro nos habla que debemos añadir cosas. Pablo nos aclara en los siguientes versículos lo importante de edificar sobre el fundamento. Y seguimos hablando de Primera de Corintios 3. Del 3 al 7 nos habla básicamente del propósito de edificar, también del fundamento, que es Cristo. El propósito de edificar es que no importa, a veces nos peleamos entre las mismas áreas que conforman a veces una iglesia, porque pensamos que todas son importantes o la mía es la principal. Pero lo importante es que nosotros entendamos en el versículo 9 de este capítulo 3, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes dicen, son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El fundamento, la segunda parte o aspecto, lo conocemos. Pablo establece que el único fundamento es Jesús. Nada puede más construirse sobre ese fundamento, sino a partir de ese fundamento. También nos dice que hay diferentes tipos de materiales para edificar. Y dice el versículo 12, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Y materiales de calidad y materiales perecederos. Nos dice que los de calidad son oro, plata, piedras preciosas y representan el servicio y las enseñanzas y la edificación basada en la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo y hecha con motivos puros que vienen de nuestra intención del corazón de agradar a Dios. Pero también esos materiales perecederos son las obras basadas en nuestra carne, en nuestra sabiduría humana o en la elocuencia de intereses personales a veces, la cual no perdura ante una evaluación divina. El cuarto punto es que estas materiales van a tener que tener una prueba de fuego. Dice, la obra de cada uno será probada por el fuego del juicio. Esto está en los versículos del 13 al 15 del capítulo 3 de Primera de Corintios. La vida cristiana tiene que ser edificada en el cuerpo de Cristo. No se puede quedar solo en la conversión. Se tiene que desarrollar. Por eso empecé comentando lo que decía Lucas 6:46. Les mostraré, decía Jesús, cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Continúa diciendo de edificar sobre la roca. Eso es lo que Jesús. 3 versículos antes, en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 43 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Esto nosotros comúnmente lo conocemos que por sus frutos nos van a conocer. Todas las obras llevan frutos en la intención, en esa semilla de la intención. Pueden ser buenas intenciones del corazón, que son los materiales que resisten el juicio del fuego.
Por ejemplo, veamos lo que nos dice Primera de Corintios 3 en sus primeros 3 versículos y nos lo dice de forma muy clara. Si hablo lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. La esencia es el amor. Podría ser también, dice el versículo, y si tengo el don de profecía, esto es trabajo en la iglesia, servicio en la iglesia, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Puedo hacer las mejores obras en la iglesia, pero la esencia es el amor a Dios. Y termina este tercer versículo que dijimos, y si reparto entre todos los pobres todo lo que poseo y aún entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada no me sirve. Así que puedo hacer cualquier tipo de obras, pero si no tengo amor, nada me sirve. El fundamento para todo lo que hacemos es el amor, pero también hay otros ingredientes o materiales que pueden resistir el fuego. Ese juicio del fuego, como el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y la templanza. Y esto es el fruto del Espíritu en nosotros. Eso es lo que va a prevalecer cuando nuestras obras sean quemadas. Por lo tanto, si nosotros hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro criterio, esas obras, por eso puedo repartir todos los bienes a los pobres para darles de comer, pero si no tengo amor, entonces lo que no nos salvan las obras, lo que le interesa a Dios es nuestra intención. Pero pensemos más en corto, no en el juicio final, sino en nuestros días. Como Jesús nos lo dijo, que edifiquemos la casa sobre la roca, porque cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Por eso tenemos que estar preparados en este mundo, con esos frutos que nos da el Espíritu Santo para nosotros, para que nosotros podamos resistir esas inundaciones, esos vientos, esas tormentas. Meditemos en este primer llamado que Pedro nos hace, que fuimos llamados de la oscuridad a tinieblas, de las tinieblas y la oscuridad a la luz admirable para anunciar las virtudes de Dios en nosotros y ser edificados sobre el único fundamento verdadero, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por estar en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.